La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Durante la última semana se produjeron noticias de 3 eventos nacionales de partidos políticos, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Las 3 noticias más o menos tienen el mismo contenido. Sus organismos nacionales decidieron que esos 3 partidos se integrarán a la familia de partidos a nivel mundial socialdemócrata. Allí han militado muchos partidos a nivel mundial y tienen una característica. El paradigma socialdemócrata también se denomina de socialismo democrático. Es un paradigma que plantea que el Estado Nacional debe garantizar los derechos de los ciudadanos, derechos que se han ido conquistando a través de las décadas y de los siglos y que hoy están consagrados en un documento aprobado por la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial. La socialdemocracia es un organismo que agrupa entonces a los partidos socialistas democráticos, que son distintos a los comunistas. Los partidos comunistas planteaban, sí, garantizar los derechos sociales, económicos, individuales, pero mediante la expropiación de todos los medios de producción para que el Estado se hiciera cargo de la economía. Era una economía dirigida centralmente por el Estado. No había inversión privada. Ese modelo comunista fue el que construyó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, que desapareció a fines de los 80, principios de los años 90. Con ello desapareció ese modelo político. Ya no hay en el mundo entero proyectos viables de gobierno que sean comunistas de ese estilo. En Europa, desde el fin de la Guerra Mundial, se pusieron las élites a construir un modelo en el cual la economía era de mercado, libre competencia entre actores privados, pero el Estado no abandonó su responsabilidad de garantizar la vigencia de todos los derechos. Ese tipo de ordenamiento de las fuerzas y de los poderes se ha denominado estado de bienestar o socialismo democrático. Hoy los países nórdicos tienen este modelo y son los más justos del mundo. Mientras que, por otro lado, se constituyó en los últimos 40 años, impulsado sobre todo por los norteamericanos una vez que la Unión Soviética desapareció, y es el modelo de capitalismo salvaje o excluyente, dice el Papa Francisco, es el capitalismo que mata, es la ausencia de reglas. Se supone que el mercado tiene que proveer educación, salud
todos los derechos sociales desaparecen y lo único que existe es mercancía. La educación es mercancía, salud es mercancía, y el que lo quiera, pues tiene que comprarlo en el mercado. Eso es lo que en los últimos 40 años ha fracasado, y hoy está más claro que nunca después de los efectos de esta pandemia que no termina de acabar. La pandemia trajo consigo una gran crisis económica y están al desnudo las deficiencias de ese modelo de capitalismo salvaje. Las deficiencias de que no hay un sector salud que estuviera disponible a la hora de que llegó la pandemia. La inmensa mayoría de los países tuvieron que inventar soluciones para poder atender sus obligaciones de garantizar la vida de su población. Pero también está claro que hoy las vacunas no llegan a muchos países. A México llegaron porque tuvimos un gobierno que dispuso de dinero para comprarlo, pero el gobierno mexicano no hizo nada para que tuviéramos los instrumentos indispensables para crear, inventar las vacunas y muchos medicamentos. Tampoco hay muchas garantías de que se cumplan los derechos a la educación, que se cumplan los derechos a la vivienda, a la alimentación, en fin. El neoliberalismo de los últimos 40 años no preparó al mundo ni siquiera para cuidar a la Tierra del calentamiento global. Por eso en todo el mundo están volteando la vista hacia el estado de bienestar. Están llamando a que el Estado o los estados distintos se vuelvan a hacer cargo de la rectoría económica y también de garantizar los derechos. Así que solo hay dos sopas hoy en el mundo entero. Una, este capitalismo salvaje, desnudado, que está en pleno fracaso, y por otro lado, el estado de bienestar que está de regreso, aún en Estados Unidos. El Estado norteamericano está obligándose a apoyar el desarrollo económico, repartiendo apoyos a las familias y a las empresas, pero también están viendo cómo garantizan la salud de todos, eliminando esa tesis de que el mercado proveería los medicamentos. Bien, lo novedoso es que el PRI condujo al país la mayor parte de estos 40 años. El PRI se convirtió en neoliberal y por eso cogobernaron el PRI y el PAN, porque el PAN desde hace mucho profesa esa doctrina política. Por eso es muy interesante cómo después de 40 años gobernar en el rumbo neoliberal, ahora el PRI dice que regresa al modelo de estado de bienestar, a la socialdemocracia. Veremos si lo cumple. Lo primero que tiene que hacer es decir que no vaya con el PAN en sus alianzas electorales, porque el PAN piensa exactamente lo contrario. Y lo mismo vale para el PRD. El PRD nació para combatir el neoliberalismo, pero desde el 2012 para acá se volvió aliado minoritario del PAN. Por esas razones es interesante lo que está pasando. Vamos a ver si esos tres partidos en algún momento reconocen que el gobierno de la 4T está avanzando
así sea tímidamente, hacia la construcción de un estado de bienestar. En México estamos en camino de tener un sistema de salud que garantice su gratuidad para todos los ciudadanos. Salud universal y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos, igual que la educación superior, y este gobierno está recuperando los instrumentos del Estado que le permitan ejercer su facultad y responsabilidad de rectoría económica. Este gobierno está recuperando Pemex y está recuperando la Comisión Federal de Electricidad como instrumentos para ejercer esa rectoría económica del Estado. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.